Concepto de carga. La carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia está formada de átomos. Dentro de cada átomo es posible distinguir dos zonas. La zona central, llamada núcleo, que concentra las partículas que tienen carga positiva, llamada protones, y otras partículas neutras llamadas neutrones. Rodeando el núcleo se localiza la corteza. En esta zona se mueven los electrones, que son partículas de carga negativa. Enfoque macroscópico y microscópico. La carga eléctrica fue introducida en la teoría como una propiedad macroscópica continua que podía ser adquirida por materia. En tal caso, las primeras ideas sugerían que la materia era eléctricamente neutra, pudiendo activarse su participación en fenómenos eléctricos mediante adquisición de carga. Sin embargo, desde un principio existían evidencias acerca de la íntima vinculación entre la carga eléctrica y la materia. Un fenómeno muy conocido que permitía especular sobre esto es aquel en el que dos cuerpos se cargan por frotamiento. Una adquiere una carga positiva y la otra una carga negativa. Pero preguntándonos de dónde salió esta carga, lo que se infirió en aquel momento fue que los cuerpos poseen cargas compensadas, una carga positiva como negativa, y que el frotamiento o de forma precisa el contacto eran puentes de transferencias de la carga entre los cuerpos. A partir del último cuarto del siglo XIX, el conocimiento acerca de la intimidad de la materia ha crecido vertiginosamente. Los modelos y experimentos fueron perfeccionándose desde entonces. Nos han dado una idea muy precisa sobre la conexión entre la carga eléctrica y materia. Hoy reconocemos que las partículas que poseen carga eléctrica son los protones y los electrones. Ellos tienen cargas positivas y negativas respectivamente. Como se puede ver, el protón tiene una masa aproximada de 1,62 por 10 a la menos 27 kilogramos y una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. El neutrón tiene una masa aproximada de 1,67 por 10 a la menos 27 y una carga de 0. El electrón tiene una masa aproximada de 9,10 por 10 a la menos 31, mucho inferior a la de las demás partículas subatómicas, y una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Propiedades de carga eléctrica. Hay dos tipos de cargas en la naturaleza, con la propiedad de que las cargas de signos diferentes se atraen unas a otras y las cargas de signos iguales se rechazan o repelen. La carga se conserva. Esto de acuerdo con la ley de conservación de la materia y energía. Aquellas sustancias que pierden electrones se cargan positivamente y las que ganan electrones se cargan negativamente. La carga está cuantizada. Esto es que posee valores unitarios ya predispuestos. En caso del protón, se usa la carga +1 y en el electrón -1. Esto porque se usa como medida de carga común al valor absoluto de la carga de un electrón. La interacción de estas cargas produce en sí una fuerza denominada fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es la fuerza que aparece de la interacción entre dos o más cargas. Esta es la denominada fuerza eléctrica, la cual tiene una magnitud vectorial. Por lo tanto, además de tener un módulo, tiene dirección y sentido. Si se trata únicamente de dos cargas, la dirección de las fuerzas es colineal a la recta que une ambas cargas.
En caso sean más de dos cargas, será necesario hallar una fuerza resultante sobre una de ellas, ya que cada carga interacciona con todas las otras cargas. Luego se tienen todas las fuerzas actuantes sobre esta carga y se hace una suma de fuerzas, con lo que se obtiene un vector resultante que nos dará la dirección de la fuerza eléctrica sobre la carga. Cabe resaltar que es necesario que existan mínimo un par de cargas para que pueda coexistir la fuerza eléctrica. El sentido de la fuerza eléctrica actuante entre dos cargas es de repulsión si ambas cargas son del mismo signo y de atracción si las cargas son de signos contrarios. Electroscopio. Sirve para detectar carga, ya sea por inducción o conducción. Si la perilla de nuestro electroscopio es neutra, no nos permitirá hallar qué carga posee un determinado objeto. Es decir, en cualquier caso, cuando mayor sea la cantidad de carga, será mayor la separación entre las hojas del electroscopio, como se observa en la figura. Tipos de materiales. Tenemos los conductores, en los cuales los electrones están ligados débilmente al átomo y pueden moverse de forma más o menos libre dentro del material. En este caso tendríamos a todos los metales, en especial el oro, la plata y el cobre, que son los que tienen mayor conductividad. En aislante no hay casi electrones libres debido a que están fuertemente ligados al núcleo. Hay infinidad de aislantes entre los cuales tenemos la madera y los plásticos, por ejemplo. Los semiconductores. Hay menos electrones libres que un conductor, pero siguen siendo capaces de conducir la corriente eléctrica. En general se usan los semiconductores en circuitos donde se sabe que no son efectivos debido a que la conductividad varía con el aumento de la temperatura. Ley de Coulomb. En 1785, Charles Augustin de Coulomb, físico e ingeniero francés, que también enunció las leyes sobre rozamiento, presentó en la Academia de Ciencias de París una memoria en la que se recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Estas conclusiones constituyen en lo que se conoce hoy en día como la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de estas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en dirección de la recta que las une. Podemos ver la, podemos ver la ecuación vectorial, en la cual la fuerza como vector es igual al producto de las cargas por una constante entre el, la distancia que lo separa al cuadrado multiplicado por un vector, la cual va a ser el vector direccional de la fuerza eléctrica. Cuando las cargas son del mismo signo, cada una de ellas, Q mayúscula y Q minúscula, sufre la acción de una fuerza de repulsión. Se utiliza R por lo que es un vector colineal a la línea que las contiene. Cuando las cargas son de signo distinto, cada una de ellas, Q mayúscula y Q minúscula, sufren la acción de una fuerza de atracción. Se utiliza
el vector R por ser colineal a la línea que contiene las cargas. En los casos de la izquierda, la fuerza eléctrica está actuando sobre las cargas de Q minúscula, y en el caso de la derecha, la fuerza eléctrica está actuando sobre la Q mayúscula eléctrica o permitividad del medio. Dado que la constante de la ley de Coulomb, el K, depende del medio, suele expresarse en términos de otra constante denominada la constante dieléctrica o permitividad del medio, simbolizada con un epsilon, la cual se calcula la constante K como 1 entre 4 pi epsilon. En el caso del vacío, se cumple que la permitividad en el vacío equivale a 8.88 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado por newton por metros cuadrados. Para medios distintos del vacío se utiliza una magnitud adimensional denominada constante dieléctrica relativa o permitividad relativa, que se simboliza con un epsilon sub r, que se obtiene por medio del cociente entre la permitividad del medio, un epsilon, y la permitividad del vacío, el epsilon sub 0. Y se calcula la permitividad relativa como la permitividad del medio entre la permitividad en el vacío. Q sub 3 sobre Q sub 1 hasta Q sub n sobre Q sub 1, y sería toda la suma. Por eso, en general, si tenemos n cargas actuando sobre, por ejemplo, Q sub 0, la fuerza neta estará dada por la sumatoria, cuando I es diferente de J. Aquí tomamos la sumatoria basada en la ley de Coulomb. Ya. De cada carga. Pareciera que el campo fuera cuantizado y que solo existen ciertas partes del espacio. Bueno, no debemos hacernos una idea equivocada de las líneas de campo eléctrico, que solo se dibujan de manera bidimensional, pero su finalidad es describir una situación tridimensional. Bueno, en sus propiedades tenemos que cuando nos presenta una carga puntual positiva, sus radianes apuntan hacia afuera. Por lo contrario, cuando se presenta una carga puntual negativa, las radianes apuntan hacia adentro. Una propiedad también es que cuando el vector de campo eléctrico queremos graficarlo, siempre es tangente a la línea de campo, en cada punto. Otra cosa es que también el número de líneas dibujadas de una carga, sea positiva o negativa, será proporcional a la magnitud de dicha carga. Por ejemplo, aquí tenemos dos cargas opuestas, una positiva y una negativa. Por la figura podemos decir que tienen la misma magnitud, porque tienen las mismas líneas de salida y de entrada. Y aquí dos cargas que también son de la misma magnitud, pero estas son iguales, por eso se repelen. En cambio, aquí tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, pero una tiene el doble de carga que otra. Y se puede ver que sus líneas de campo también tienen más líneas de campo. Por ejemplo, aquí tiene más líneas de campo el más 2Q que el menos Q. Ahora veremos distribuciones continuas de carga. Como ya lo hemos visto anteriormente, para un sistema puntuales de carga se aplica el principio de superposición, ya sea para hallar la fuerza o campo eléctrico. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedería si tenemos una carga distribuida, ya sea uniformemente o no, en un medio continuo? Observemos la siguiente figura para primero determinar lo que vienen a ser
las densidades de carga que posteriormente nos va a servir para el cálculo del campo eléctrico total. En una superficie, en un volumen o en una determinada longitud. En este caso, vamos a hablar y vamos a generalizar, por así decirlo, para el caso de volumen, lo que viene a ser nuestra densidad de carga volumétrica. Que como sabemos, la densidad de carga volumétrica es la cantidad de carga que hay en un determinado volumen. Y como acá estamos tomando una pequeña cantidad de carga sobre una pequeña cantidad de volumen, vamos a aplicar el límite cuando el volumen de esta pequeña cantidad de carga tiende a cero, convirtiéndose así en un diferencial. Esto vendría a ser nuestra densidad de carga volumétrica. Lo mismo aplicamos con la densidad de carga superficial, que se aplica a una determinada área. Esta determinada área tiende a cero y se forma esta diferencial de acá. Pues donde sabemos que Q en todos estos casos se cumple que es igual a la sumatoria, o sea, la carga total es igual a la sumatoria de todas estas pequeñas cantidades de carga chiquititas distribuidas en toda la superficie, volumen o longitud, sea el caso que se nos presente. Y pues esto ya sería la integral de la superficie de la densidad de carga superficial respecto a la posición por mi diferencial de área. Y lo mismo acá tenemos en la densidad de carga lineal, que es una pequeña carga ubicada a lo largo de una longitud, pero tomando pues valores súper pequeños. Por eso se toma este pequeño valor de L, que tiende a cero. Y esto sería igual a delta de Q sobre delta de L, ¿no? Los respectivos diferenciales. Y por ende, la carga total en toda esa longitud sería la sumatoria de todas esas pequeñas cargas, generándonos así pues una integral de lambda por delta de L, esta carga total. Teniendo en cuenta las densidades de carga anteriormente ya vistas, vamos a hallar el campo eléctrico total en distribuciones continuas de carga. El caso de continuación que se ve en la figura 1 de esta diapositiva solo se va a utilizar como un ejemplo y para generalizar, de cierto modo, la ecuación de campo eléctrico, ya que, como se sabe, la carga puede estar en un determinado volumen sobre una superficie o hasta lo largo de una línea, es decir, una longitud. Entonces, se tiene definido el campo eléctrico como a la multiplicación de la constante de Coulomb, que sabemos que también se puede escribir de esta forma, que es 1 sobre 4pi por la permitividad eléctrica. Todo esto multiplicado por la integral, en este caso vamos a hacerlo sobre un volumen. Entonces sería la integral de volumen de delta de Q sobre el módulo de R menos R', donde R menos R' será la distancia desde mi diferencial de Q hasta el punto en donde queremos hallar el campo eléctrico. Y bueno, R está definido como el vector posición en donde queremos hallar el campo eléctrico y el R' en donde se encuentra nuestra diferencial de carga que vamos a utilizar. Cabe recalcar que este diferencial de carga se puede ubicar por conveniencia. Teniendo en cuenta lo anterior visto sobre densidad de carga, ahora podemos hallar el campo eléctrico en distribuciones continuas de carga. Algo que cabe recalcar acá es que el caso a continuación solo se va a utilizar como ejemplo y para generalizar de cierto modo a la ecuación de campo eléctrico, ya que como se sabe, la carga puede estar sobre un determinado volumen, sobre una superficie o a lo largo de una línea, es decir, en una determinada longitud. Entonces, en este caso de acá, vamos a determinar el campo eléctrico sobre un determinado volumen, que se halla de la siguiente forma.
como la multiplicación de la constante de Coulomb, que también se puede expresar como 1 sobre 4pi por la permitividad eléctrica, todo esto multiplicado por la integral de volumen de mi diferencial de Q sobre R menos R', módulo, todo esto elevado al cubo, por R menos R', donde R' se ubica por conveniencia, siendo esta la posición del elemento diferencial de delta de Q. Y el punto donde nos pedirán hallar el campo eléctrico será el vector posición R. Siendo así, y utilizando en este caso un volumen, pues reemplazamos delta de Q con lo anteriormente ya visto. ¿Qué sería esto de acá? Densidad de carga volumétrica. Delta de Q sería igual a la multiplicación de ρ por delta de V. Reemplazamos esto acá y nos quedaría finalmente esta ecuación del campo eléctrico sobre un determinado volumen. Eso vendría a ser el campo eléctrico total. En el ejercicio a continuación, vamos a hallar el campo eléctrico sobre una barra no conductora de longitud L con densidad de carga positiva uniforme lambda y una carga total Q que se encuentra distribuida a lo largo del eje X, tal como se muestra en la figura. Vamos a calcular el campo eléctrico ejercido en el punto P. Para esto vamos a aplicar los parámetros anteriormente ya mencionados para el caso de volumen, ¿no? Pero en este caso va a ser sobre una línea. Entonces, primero vamos a definir a nuestros vectores posición, en donde se vaya el campo y en donde se encuentra nuestra pequeña diferencial de carga. Donde se va a ir el campo, nuestro vector posición, pues está en el origen de coordenadas, entonces simplemente sería 0. Y nuestro R', que es donde se encuentra nuestro diferencial de carga, va a ser simplemente un XY, porque tan solo se mueve a lo largo del eje X. No hay coordenadas para el eje Y o para el eje Z. Entonces, teniendo esto ya en cuenta, podemos reemplazar nuestros datos en la ecuación, ¿no? Que pues sería el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb, la integral de línea desde dónde, a lo largo de toda nuestra barra, que va a ser desde X sub 0 hasta X sub 0 más L. Reemplazamos nuestros datos de R y R', que es 0 menos R', que ya habíamos dicho que es XY menos XY, y el módulo pues de menos XY va a ser simplemente X. Y todo esto elevado al cubo. Simplificamos, quedándonos esto de acá, y además vamos a reemplazar este delta de Q, que pues como sabemos, la densidad de carga lineal, pues es lambda es igual a delta de Q sobre delta de X. Delta de X pasa a multiplicar y nos queda esta ecuación de acá. La reemplazamos, este lambda es una constante, sale de la integral, lo podemos sacar simplemente por comodidad, y nos queda pues la integral de 1 sobre x al cuadrado. Esa integral ya es conocida, es menos 1 sobre x, ¿desde dónde? Desde x sub 0 hasta x sub 0 más l. Todo esto multiplicado por el vector unitario menos i. Reemplazamos nuestros valores, nos queda k por lambda, y acá pues nos quedaría l sobre x sub 0 más l por x sub 0, en la dirección menos i. Y como sabemos que estamos hablando de una carga total Q y una longitud L, entonces nuestro lambda sería simplemente Q sobre L. Lo reemplazamos y nos quedaría la ecuación que vemos acá. Y pues las L se van y nos quedaría esta ecuación ya reducida, donde el campo eléctrico, tal como se puede apreciar en el gráfico, pues el campo eléctrico total estaría en la dirección menos i, ¿no? Y eso sería todo en cuanto a campo eléctrico en distribuciones continuas de carga.
Ahora yo les voy a hablar de los dipolos eléctricos. Un dipolo eléctrico es una conformación de dos cargas que tienen signos opuestos y que están separadas por una mínima distancia. Bueno, una de las características de dichos dipolos son que presentan un momento dipolar P igual a Q por L. Dicho momento tiene un vector que apunta que tiene una dirección que apunta de la carga negativa a la positiva. Un dipolo aparece en cuerpos dieléctricos o aislantes. Estos se distinguen de los materiales conductores en que los electrones no son libres, de modo que cuando se aplica un campo eléctrico, se polariza, resultando en dipolos eléctricos, que se vuelven a orientar en la dirección del campo y haciendo que dicho campo disminuya su intensidad. Dipolo eléctrico en un campo uniforme. Como podemos observar en la imagen, tenemos un dipolo eléctrico que está inmerso en un campo eléctrico uniforme. Sobre cada carga del dipolo hay una fuerza ejercida por el campo eléctrico, pero el dipolo eléctrico en sí no tiene una fuerza neta resultante, ya que al ser un campo uniforme, estas fuerzas se anulan entre sí. Pero sí obtendremos un momento de torsión o torque sobre el dipolo que va a ser calculada respecto a su centro O. Este torque sería igual a la carga por el campo por la distancia que sería L medio seno de teta. Esa es de una de las cargas, más por la otra carga, que sería carga por el campo eléctrico por la distancia L medios seno de teta. Eso va a ser igual sumando P, que ya sabemos que P es igual a Q por L, E seno de teta. Esto nos da, en una forma vectorial, al torque es igual a P producto cruz E. Bueno, en general, si tenemos un sistema de cargas Q1, Q2, Q3, teniendo en cuenta de que ésta sea neutra, ¿qué quiere decir esto? Que la sumatoria de cargas Q desde I igual a 1 hasta N sea igual a 0. Y esta, al entrar en presencia de un campo eléctrico, se deduce que la fuerza total en dichas cargas, que sería igual a la sumatoria de Q sub I por el campo eléctrico, desde I igual a 1 a N, va a ser igual a 0. Pero sí tendríamos un torque resultante, que sería igual a la sumatoria de R sub I, producto cruz, F sub I, desde I igual a 1 a N, va a ser igual a P, producto cruz, E, como lo vemos ahí en la diapositiva. Ahora veremos la ley de Gauss y en principio hablaremos sobre el flujo eléctrico y definiremos qué cosa es. Posteriormente ya se verá lo que es la ley de Gauss en una forma generalizada. Recordemos que la magnitud de campo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo por unidad de área, esto es la densidad de líneas. Por ende, el número de líneas que inciden sobre una superficie es proporcional al producto de magnitudes E y A, lo cual se conoce como flujo eléctrico, que está denotado de la siguiente manera, tal como vemos en esta ecuación. Sin embargo, esto solo se cumpliría si la superficie es perpendicular a las líneas de campo. Pero, ¿qué sucedería si ahora colocamos un plano inclinado? Observemos esta figura de acá. El número de líneas que atraviesan el área perpendicular es el mismo que pasa por el área A. Entonces, el flujo en ambas va a ser lo mismo. Definimos a nuestro flujo como la multiplicación de E por el área perpendicular. Y esto sería igual al flujo que hay en esta superficie inclinada, que sería E
por A por coseno de teta. Ese E por A coseno de teta, ¿a qué nos hace recordar? Al producto punto de dos magnitudes vectoriales, que en este caso el flujo eléctrico de manera general se expresa como el campo eléctrico por el área.